El día de hoy vamos a estar revisando los temas sobre la estructura del DNA y el RNA. Si bien los ácidos nucleicos son bien importantes, es también muy importante cómo se empaqueta el ADN dentro de la célula. Necesitamos revisar características propias del ADN y el RNA, y el día de hoy pues te invito a que puedas revisar esta información. Va a ser súper importante y que espero que pueda ser de provecho para tus clases, además de que vamos a visualizar tipos de DNA, cómo es que se está estructurado este molécula importante para la vida, y vamos a comenzar. Pues déjame poner el puntero para poder comenzar. Sabes bien que el ADN pues es una molécula muy compleja, tiene un elevado peso molecular y además presenta diferentes niveles de organización. Hablamos de la estructura primaria del DNA. Va a estar incluida como una secuencia de nucleótidos de una cadena sola de DNA que está formada por diferentes uniones de nucleótidos entre sí unidos por enlaces fosfodiéster. El esqueleto de esta molécula sencilla de DNA está formado por una cadena lineal que incluye esqueletos de fosfatos, de pentosas y la unión con las bases nitrogenadas. Este resulta de la desnaturalización del ADN y pues sirve bien para metodologías importantes en la investigación, como son la reacción en cadena de la polimerasa, y es muy importantísima esta estructura porque contiene la información genética de todo un organismo, además de que la estructura primaria también participa en la síntesis de proteínas. Así que es importantísimo recordar la estructura primaria del ADN como una secuencia lineal de nucleótidos que están unidas por enlaces fosfodiéster y que pues derivan de una doble hebra, que también pues proviene de una secuencia que es complementaria con su otra secuencia. Estamos viendo, por ejemplo, esta cadena que contiene esos enlaces de fosfodiéster que unen a los nucleótidos con sus tres grupos importantes: grupo fosfato, base nitrogenada y el azúcar de 5 carbonos. Además, pues contienen la segunda hebra que vamos a ver ahorita en la estructura secundaria, esas uniones de complementariedad de bases de una cadena molde y otra cadena. Y si revisamos, pues cada una de ellas tiene y es importante para poder definir una estructura secundaria. ¿Cuáles serían las características de esta estructura secundaria? Bueno, son dos cadenas de polinucleótidos, es decir, están unidas por complementariedad de bases, y estas tienen una dirección de enlace de 5' a 3', unidas por esta complementariedad. Estas van a estar unidas a las bases nitrogenadas por interacciones intermoleculares entre cada base, formando una doble hélice en forma de escalera de caracol, llamada también alfa hélices, y estas están unidas por estos puentes. Si vemos, cada una de las bases nitrogenadas que están por la parte interna del DNA están unidas por esas puentes de hidrógeno, que son en la interacciones intermoleculares con átomos de hidrógeno con el oxígeno de la otra base. Para las uniones de complementariedad de adenina y timina, pues se unen estas a partir de puentes de hidrógeno, que incluirían dos puentes de hidrógeno para la unión de adenina y timina, y para la unión de lo que es la guanina con la citosina estaríamos hablando de tres puentes de hidrógeno que van a estar unidos para que formen esa complementariedad de bases, cada una de ellas. De esta manera pues se definirán las propiedades de la molécula del ADN. Estos tres puentes de hidrógenos, cada cadena tiene un esqueleto de pentosas y fosfatos, las pentosas y los fosfatos en el exterior y las bases nitrogenadas en el interior de la molécula de ADN. Entonces, la característica de la segunda forma o la segunda estructura secundaria es la doble hélice de una vuelta completa que abarca a un tamaño de 34 angstroms. La distancia entre dos pares de nucleótidos es de aproximadamente 3.4 angstrom, por lo que habrá 10 pares por vuelta. También el diámetro entre cada una de las pentosas
es aproximadamente de 20 angstroms. Así que observemos ahora la molécula como tal. Del tamaño real de una vuelta de nucleótidos, o sea 10 nucleótidos, 34 angstroms. De ancho, 20 angstroms. Por vuelta tenemos 10 nucleótidos. Y cada uno de ellos contiene un surco mayor y contiene un surco menor. Así que la denominada forma B o ADN B tiene mayor interés biológico, ya que es la que se presenta en las interacciones moleculares cuando se encuentra el DNA en el núcleo. Por lo tanto, es la forma que se estudia. Ahora, hay alternativas de la estructura secundaria del DNA. Una de ellas es a través de diferentes interacciones con el modelo del alfa hélices propuesto por Watson y Crick, que se basó en estudios en el ADN en una solución acuosa, DNA hidratado, con un resultado de tres posibles formas: DNA B general, DNA A y DNA Z. Si bien la cadena DNA B es la manera general del DNA, tenemos una estructura en A y una estructura en Z que van a tener las siguientes características. Primero, hablemos de las características del DNA en su forma B. Hablamos de una hélice de destroza que tiene un desplazamiento de estrógiro. También tiene una conformación del anillo de azúcar 3 endo. La cantidad de nucleótidos por vuelta que tenemos son 10 nucleótidos. La conformación de enlace glucosídico es un enlace conformación anti. La distancia entre dos nucleótidos sucesivos es de 3.4 Armstrong y el ángulo de torsión aproximadamente de 36 grados. Tenemos un surco mayor que son varios nucleótidos. La característica del DNA A, tenemos hélices de estrógira más gruesa. Vean la diferencia entre la anterior, es más delgada. Esta DNA A es más gruesa, por lo tanto tiene una conformación de anillo carbono 2 endo. La cantidad de nucleótidos por vuelta, pues al ser más grande es más cantidad de nucleótidos, tenemos 11 nucleótidos por vuelta. Además, tenemos una conformación del enlace glucosídico en su orientación anti, una distancia entre dos nucleótidos sucesivos de 2.55 Armstrong y un ángulo de torsión de 32.7 grados, que obviamente es mayor que la estructura en B, porque esta estructura del DNA es más gruesa y lo podemos encontrar cuando experimentamos con el DNA al 75% de humedad. Ahora, las características anteriores con las que estamos comparando, pues siempre y cuando él esté experimentando, aunque vamos a ver estas características cuando se están presentando pues problemas de mutaciones a nivel celular, cromosómico. También tenemos en cuenta que el DNA A tiene un eje de la hélice en donde, pues a comparación de la B, que sí pasa por el centro, esa hélice no tiene un eje central. Y además tiene la característica de tener un surco mayor más profundo y un surco menor más pequeño. Ahora, hablando de las características del DNA Z, esta tiene una hélice de destroza levógira, tiene una cantidad de secuencia de nucleótidos alternantes, es decir, que tiene nucleótidos de guanina y citosina. Así que va el enlace hacia la dirección izquierda. La conformación del anillo del azúcar está en forma de zig-zag. Y los residuos de guanina tienen una conformación de enlace N-glucosídico 3 carbonos 3 endo y unos residuos de carbonos con enlace N-glucosídico carbono 2 endo con una conformación en anti. La cantidad de nucleótidos que tiene esta estructura de DNA Z en su conformación, pues son aproximadamente 12 nucleótidos por vuelta. Es lo que tenemos. Si vemos, es más delgadita pero más larga, es que tiene mayor cantidad de nucleótidos en su estructura. La distancia entre dos nucleótidos sucesivos es aproximadamente de 3.4 Armstrong y el ángulo de torsión es de 36 grados. Esta es la estructura que vemos cuando tenemos altas concentraciones de sales. Ahora, haciendo una comparación de cada una de ellas, vemos el DNA A con una estructura de alfa hélice más gordita, más grande, más ancha, una DNA B normal y DNA A tiene características similares al DNA B, sin embargo tiene más cantidad de nucleótidos por vuelta, y el DNA Z pues está constituido por guanina y citosina. El DNA B es la estructura biológica normal a nivel celular
y el DNA A pues tiene mayor cantidad de nucleótidos por vuelta, pero con similitud con el DNA B. El DNA Z generalmente se presentan problemas de mutación. Ahora, hablando de la estructura terciaria, estaríamos diciendo que la estructura terciaria es el primer nivel de empaquetamiento del DNA. Y esta estructura se va a asociar con DNA y algunas proteínas. Hablamos, por ejemplo, del DNA súper enrollado por acción de las enzimas topoisomerasas. Estas son las enzimas encargadas de llegar a empaquetar el DNA y poder reducir su tamaño. El enrollamiento da una estabilidad a la molécula y reduce su longitud para que podamos tener mayor cantidad de DNA en las células. Si vemos esa micrografía, solución de espectroscopía de barrido, pues podemos observar que la molécula de DNA, si se extendiera, estaría un mayor tamaño y no sería capaz de caber en la célula si es que no se llevara a cabo esta super enrollamiento de el DNA, a comparación, ¿verdad?, de otras moléculas como las proteínas y los lípidos. Bueno, los ácidos nucleicos, en el caso del DNA, tienen esa habilidad de poderse superenrollar para contener mayor información dentro de la célula. Ahora vemos que algunos organismos, como los procariontes, contienen el DNA en el citoplasma, no está en el núcleo, y el DNA está en superhélice, que generalmente se asocia con DNA circular o bien con DNA con algunas proteínas. Así que cuando tenemos DNA circular en bacterias, lo vamos a llamar como plásmidos. Y pues este DNA es uno de los más estudiados en ingeniería genética. Además, el cromosoma bacteriano tiene cromosomas también plasmídicos bacterianos y algunos víricos. También hay cromosomas habitualmente superenrollados de estos microorganismos, como son las bacterias y los virus, que podemos encontrar DNA tanto lineal, de lineal y como circular. Ahora, en eucariontes, el DNA se empaqueta complejamente y se compacta por proteínas llamadas histonas, y estas pues son muy importantes para poder tener la organización del DNA en la célula, en el núcleo. Las proteínas histonas son las responsables del empaquetamiento del DNA en su primer nivel. Tenemos varias enzimas histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Esas son las características de los tipos de histonas que hay: H1, H2A, H2B, H3 y H4, que contienen una gran cantidad de residuos cargados positivamente debido a los aminoácidos residuales de arginina y lisina. Y estas pues se empaquetan en un octámero, en donde pues se va a llamar nucleosoma, y que va a contener una histona que va a empaquetar a todas las demás cantidades de DNA que se ha asociado a estas proteínas histonas, además de contener un DNA linker que permite la unión de un nucleosoma con otro nucleosoma, y que vamos a ver en el siguiente nivel de empaquetamiento. Pero vean cómo las proteínas histonas tienen esa función de poder empaquetar el DNA. Una llega a sellar en la proteína H1 de histonas y llega a poder permitir que se selle este nucleosoma. Ahora pues continuando con el empaquetamiento del DNA para formar los nucleosomas, vamos a pasar a que las histonas te permiten una unión entre el DNA por efecto iónico de los grupos fosfato del DNA, que son cargados negativamente y que interaccionan con las histonas. Esta interacción se puede romper experimentalmente con concentraciones de cloruro de sodio de 0.5 molar, con fines de estudio para poder conocer la interacción y funcionalidad de las proteínas histonas en el proceso de protección del ADN, en procesos de mutación. Ahora vemos que el nucleosoma es también un primer nivel del DNA. El nucleosoma está formado por octámeros de proteínas llamadas histonas, un fragmento de DNA que un tamaño de 20 Armstrong, que en general es de 1.75 vueltas y que contiene aproximadamente 146 pares de bases. Este fragmento de DNA más el octámero forma un cromatosoma, que está incluyendo la proteína 1, histona 1, H1, el octámero de las otras proteínas con el DNA. Y cuando el cromatosoma se liga con esa secuencia de DNA ligador o linker,
de 54 pares de bases, pues forma el nucleosoma. Así que un nucleosoma está incluyendo con los elementos anteriores más el linker, que es un fragmento pequeño de DNA. Un nucleosoma entonces va a tener alrededor de 200 pares de bases, incluyendo los 146 pares del octámero y la proteína histona, más el linker de 54 pares de bases. Así que ese tamaño aproximado de 200 pares de bases. Y pues este nucleosoma que va a estar interactuando en la célula, en el núcleo, va a permitir que 6 nucleosomas puedan formar ese primer nivel de empaquetamiento del DNA, que es aproximadamente la formación de una fibra de cromatina laxa de 100 angstroms, o también llamado collar de perlas de 10 nanómetros, que es el que estamos viendo aquí. Y vemos cómo se parece a un collar de rosario, donde las cuencas representan a los nucleosomas y que generalmente 6 nucleosomas forman ese collar de perlas. Ahora también la estructura cristalina de los espermatozoides. Bueno, el DNA se asocia con unas proteínas básicas más afines que las histonas, y estas son las protaminas, y que están presentes en el núcleo celular de los espermatozoides, es decir, en la cabeza, que permite que el DNA pueda llegar de manera íntegra y pueda fecundar al óvulo, de tal manera que se incorpore el DNA a la célula reproductora. Ahora vemos la estructura cuaternaria, el segundo nivel de empaquetamiento del DNA. Las anteriores eran estructura terciaria, pero primer nivel de empaquetamiento. Ahorita vamos a ver el segundo nivel de empaquetamiento, que es una fibra de cromatina de 300 Armstrong, 30 nanómetros, que forma una estructura de celuloide enrollada líquidamente, que presenta aproximadamente 6 nucleosomas unidos, y las proteínas H1 que disponen una estructura en forma de eje central, que vamos a ver ahorita. Vemos estos paquetes de fibra de cromatina que contienen esos 6 nucleosomas. Cada 6 nucleosomas, bueno, se unen estos nucleosomas, 6 pares de nucleosomas, y si lo viéramos desde la parte superior, estaríamos viendo que las proteínas histonas pues quedan en el centro. Si vemos esto, cada una de las que estamos viendo ahí con numeración formarían los nucleosomas, y las partes centrales serían las histonas, que están formando esta estructura de celuloide para el segundo nivel de empaquetamiento del DNA. Luego existe también otras características de esta forma de segundo nivel de empaquetamiento, que es la cromatina, que se va compactando aún más hasta constituir una forma superceluloide, es decir, como si estuviéramos hablando de un cable de teléfono súper enrollado. Ahora vemos que la fibra de cromatina de 300 Armstrong o de 30 nanómetros es la llamada superceluloide, y que esta, si la hacemos más pequeña, pues estaría constituida por ese collar de perlas de 10 nanómetros, que formarían 6 nucleosomas, y que el nucleosoma contiene el DNA empaquetado por las proteínas de histona, unidas entre sí por DNA linker de 54 pares de bases, y que el DNA enrollado en el nucleosoma formaría o estaría como una doble hélice. Ahora vemos la fibra de 30 nanómetros, se va a reducir la longitud del DNA hasta unas 40 veces, pero una vez que esté en su forma de supercelenoide super enrollado, va a reducir el tamaño del DNA hasta unas 10.000 veces más, que permitirá la formación de los cromosomas, que vamos a ver que es el siguiente nivel de empaquetamiento del DNA. Pero antes hay que ver otras estructuras importantes. Por ejemplo, el tercer nivel. Vamos de arriba hacia abajo. Entonces el tercer nivel, o sea, para llegar a hacerlo más pequeñito el DNA, es un empaquetamiento en forma de bucles. Si las cadenas superceluloides se van superenrollando una con otra, y estas, al enrollarse una con otra, forman una estructura llamada bucle, y esta estructura en bucle está adherido a unas proteínas que también son parecidas a las histonas, y que vamos a llamar como andamios de proteínas. Esos bucles van a ser dominios estructurales de la cromatina enrollados sobre sí mismos, y que forman prominencia de 300 nanómetros de diámetro, que van a estar estabilizadas en un andamio proteico no histónico. Así que ahora pues estas proteínas no son de tipo histonas, pero son parecidas a las histonas, pero no de origen histona. Ahora, en el cuarto nivel de empaquetamiento es la estructura de rodillo. Si veíamos los bucles forman un rodillo, así que 6 bucles formarán una roseta también, y 30 rosetas estarán dispuestas en espiral en formación de un rodillo. Primero está lo que es
un bucle, después el bucle, 6 bucles forman rosetas y 30 rosetas seguidas forman un rodillo, y ese rodillo no es más que la forma peculiar que vemos del cromosoma, que sería el quinto y último nivel de empaquetamiento del DNA, el cromosoma, y que va a estar formado por una sucesión de rodillos de DNA súper enrollado y que dan la estructura característica del cromosoma. En el quinto nivel, pues en realidad vamos a ver 5 niveles de empaquetamiento de DNA, desde la formación de DNA sencillo, la formación de los nucleosomas, la formación del collar de perlas, la formación de la estructura celuloide o cromatina de 30 nanómetros, la formación de los bucles, de las rosetas y de los rodillos, y los rodillos que van a formar los cromosomas. Y vamos viendo que los cromosomas tienen una característica peculiar que va a definirlos como aquellos que contienen la información necesaria para poder llevar a cabo el proceso de la reproducción de un organismo para transferir información genética. Y lo vemos aquí de la misma manera, como desde el nivel más pequeño hasta el nivel aún más pequeño de la estructura del DNA, que permite súper enrollar y empaquetar muchísima información en lo que son los cromosomas. Y bueno, hablando de los cromosomas, vamos a revisar antes cuáles son los niveles. Primero tenemos un nucleosoma. Los nucleosomas, 6 nucleosomas, forman un collar de perlas o collar de rosario llamado 10 nanómetros. Esos collares de perlas forman una estructura de celuloide o fibra de cromatina. La cromatina forma los bucles. Tercer nivel, los bucles forman rosetas, 30 rosetas forman un rodillo y el rodillo forma cromosomas. En resumen, las histonas forman un nucleosoma. Los nucleosomas luego se agrupan en fibras y cromatina de 10 y 30 nanómetros, y estas se condensan y forman la estructura denominada bucle hasta integrar las rosetas. Es decir, 30 rosetas forman un rodillo y los rodillos forman el cromosoma. Este proceso de condensación del DNA permite que la molécula, entre más grande, se pueda ocupar el menor espacio posible, gracias a que sea súper enrollado y pueda contener tanta información dentro de la célula. Así que es súper importante estos niveles de empaquetamiento del ADN. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar con este resumen, y mañana estaríamos viendo estas otras características que te invito a que puedas revisar para complementar tu información sobre las estructuras del DNA, y que sepas que nuestro DNA es muy complejo y que gracias a esas formas de empaquetamiento pues se introduce la célula.